Ahorré durante meses para comprarle a mi hija una laptop de $2,000. Los hijos de mi hermana la destrozaron durante la fiesta de cumpleaños, y cuando le pedí que pagara los daños, me miró directamente a los ojos y dijo: «Tus problemas económicos no son mi responsabilidad. Si no puedes permitirte reponerla, tal vez no deberías haberla comprado». El silencio en el jardín trasero fue absoluto. 20 invitados observaban mientras mi hermana Patricia sonreía con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años. Tomé mi copa de limonada, la levanté en un brindis sarcástico y dije: «Tienes razón, Patricia. Los problemas económicos no son responsabilidad de nadie más». Entonces saqué mi teléfono y cancelé algo que ella no sabía que existía. Patricia había estado esperando este momento durante toda su vida adulta. Como hermana menor, siempre había vivido bajo mi sombra académica y profesional, y ahora que yo pasaba por dificultades financieras tras mi divorcio, finalmente podía humillarme frente a toda la familia. Lo que no sabía era que yo había estado pagando en secreto la hipoteca de la casa donde vivía desde hacía 3 años, después de que perdiera su trabajo y se declarara en bancarrota. Esa cancelación que acababa de hacer significaba que en 30 días, Patricia y sus 2 hijos malcriados estarían en la calle. Mi nombre es Esperanza. Tengo 34 años y soy contadora pública. Patricia es mi hermana menor. Tiene 31 y hasta hace poco trabajaba como vendedora en una tienda de ropa. Siempre fuimos diferentes. Yo, la responsable que estudiaba mientras ella salía de fiesta. Yo, la que ahorraba cada peso mientras ella gastaba sin pensar en el mañana. Cuando nuestros padres murieron hace 5 años, dejaron la casa familiar a nombre de ambas, pero Patricia la había estado habitando sola con sus hijos Mateo y Camila, de 11 y 9 años respectivamente. Mi hija Valentina, de 12 años, y yo vivíamos en un pequeño apartamento desde mi divorcio el año pasado. La laptop había sido mi regalo de reconciliación después de meses difíciles. Valentina había perdido sus amistades cuando tuvimos que mudarnos de barrio por problemas económicos, y sus calificaciones habían bajado considerablemente. Durante 6 meses trabajé turnos extra, vendí joyas que había heredado de mi abuela, y hasta di clases particulares de matemáticas los fines de semana para reunir esos $2,000. La laptop no era solo una computadora, era una promesa de que las cosas mejorarían, una herramienta para que mi hija pudiera estudiar diseño gráfico como soñaba. El cumpleaños de Camila había sido organizado en el jardín de la casa familiar, con castillo inflable, payasos y una decoración que probablemente costó más de lo que yo ganaba en un mes. Patricia siempre había sido extravagante con el dinero ajeno, y ahora que recibía una pensión por sus hijos y algunos trabajos esporádicos, parecía creer que podía mantener el mismo estilo de vida que cuando estaba casada con Roberto, antes de que él la dejara por una mujer más joven. «Tía Esperanza, ¿puedo usar la laptop de Valentina para jugar?», me había preguntado Mateo al llegar. Su madre estaba sirviendo bebidas y no prestó atención cuando le dije que no, que era nueva y muy delicada. Valentina, siempre educada, había dejado que sus primos la usaran solo un ratito, mientras ella ayudaba a Patricia con los otros niños invitados. 20 minutos después, escuché el grito desgarrador de mi hija. Corrí hacia la terraza y encontré la laptop en el suelo, la pantalla completamente destrozada y el teclado separado del resto del equipo. Mateo y Camila estaban ahí parados, sin mostrar ni una pizca de remordimiento. «Se cayó cuando estábamos jugando», murmuró Camila, encogiéndose de hombros como si hubiera roto un lápiz. «¡Estaban jugando fútbol con ella!», gritó Valentina, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Vi cómo la patearon cuando se cayó». Patricia llegó corriendo, pero en lugar de regañar a sus hijos o disculparse conmigo, inmediatamente se puso a la defensiva. «Fueron niños siendo niños, Esperanza. Los accidentes pasan. Esto no fue un accidente», respondí, recogiendo los pedazos de metal y plástico que habían sido el futuro de mi hija. «Tus hijos destruyeron deliberadamente algo que me costó 6 meses ahorrar». La conversación escaló rápidamente. Patricia comenzó a enumerar todas las veces que, según ella, yo había sido dramática sobre el dinero. Mencionó mi divorcio, mis dificultades económicas, mi obsesión con ahorrar cada peso. Los invitados comenzaron a formar un círculo alrededor de nosotras, algunos grabando con sus teléfonos. «Además», continuó Patricia, alzando la voz para que todos escucharan, «si realmente te importara tanto esa laptop, habrías comprado un seguro. Pero supongo que cuando vives al día no puedes permitirte esos lujos». Fue entonces cuando soltó la frase que cambiaría todo. «Tus problemas económicos no son mi responsabilidad.
Si no puedes permitirte reponerla, tal vez no deberías haberla comprado. El jardín quedó en completo silencio. Hasta los niños dejaron de jugar. Patricia había cruzado una línea, y todos lo sabían. Pero ella estaba disfrutando cada segundo de mi humillación pública, con esa sonrisa cruel que conocía desde que éramos niñas. Mientras tanto, yo estaba recordando una conversación que había tenido con Patricia 3 años atrás, cuando perdió su trabajo y Roberto la abandonó. Por favor, Esperanza, me había suplicado por teléfono. No puedo perder la casa. Los niños ya han sufrido suficiente con el divorcio. Yo había hipotecado mi propio apartamento para conseguir el dinero que mantuviera la casa familiar funcionando, pagando todos los meses los $1,200 de la hipoteca que Patricia no podía cubrir. Era un acuerdo secreto que ni siquiera nuestros tíos conocían. Tienes razón, Patricia, dije finalmente, mi voz calmada pero cargada de una determinación que ella no reconoció. Los problemas económicos no son responsabilidad de nadie más. Saqué mi teléfono y marqué el número del banco. Mientras Patricia seguía sonriendo para las cámaras de los invitados, yo cancelé la transferencia automática que había estado haciendo durante 36 meses consecutivos. También cancelé los pagos del seguro de la casa, el servicio de Internet que usaban sus hijos para las clases virtuales, y la cuenta del supermercado donde Patricia compraba a crédito cada semana. ¿Con quién hablas?, preguntó Patricia, su sonrisa finalmente desvaneciéndose al ver mi expresión. Con algunas personas que necesitaban una actualización sobre ciertos problemas económicos, respondí guardando el teléfono. Ahora, si me disculpan, mi hija y yo nos retiramos. Gracias por la fiesta, Patricia. Estoy segura de que será memorable. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché a Patricia preguntándole a su hijo mayor: ¿de qué hablaba tu tía? Pero yo ya estaba planeando la conversación que tendríamos en exactamente 29 días, cuando recibiera la primera notificación de embargo. La venganza, descubriría pronto, sabe mejor cuando se sirve con una factura que la otra persona no puede pagar. Esa noche, mientras consolaba a Valentina y veía cómo intentaba salvar algunos archivos de su laptop destrozada, mi teléfono no dejaba de sonar. Primero llamó mi tía Carmen, luego mi primo Luis, después la vecina de Patricia. Todos querían saber qué había pasado realmente en la fiesta, porque los videos ya estaban circulando en los grupos familiares de WhatsApp. Esperanza, tu hermana se ve muy alterada en el video, me dijo mi tía Carmen. ¿Es cierto que cancelaste algo importante? Decidí ser completamente honesta. Cancelé los pagos que he estado haciendo por su casa durante los últimos 3 años, tía Carmen. Patricia perdió su trabajo y no podía cubrir la hipoteca, así que yo me hice cargo. Pero después de lo que pasó hoy, creo que es hora de que asuma sus propias responsabilidades económicas. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. ¿Tú has estado pagando la casa donde vive Patricia? Cada mes, sin falta, $1,200 que salen de mi salario, más el seguro y algunas cuentas básicas. Patricia nunca le dijo a la familia que estaba en bancarrota. La noticia se extendió como fuego por toda la familia. Para la medianoche, Patricia ya había recibido llamadas de al menos 10 parientes que querían explicaciones. Algunos la defendían, diciendo que los niños no habían actuado con malicia. Otros comenzaron a cuestionar por qué había humillado públicamente a la hermana que la había estado ayudando en secreto. Mi teléfono también sonaba constantemente, pero yo había decidido no responder esa noche. Necesitaba tiempo para procesar lo que había hecho y preparar mi estrategia para los días siguientes, porque esto era solo el comienzo. Al día siguiente, lunes, Patricia apareció en mi oficina durante la hora del almuerzo. Llegó sin anunciarse, claramente alterada, con ojeras que sugerían que había pasado la noche en vela. «Necesitamos hablar», me dijo sin siquiera saludar. «Hola, Patricia. ¿Cómo están Mateo y Camila? Espero que se estén divirtiendo con su nueva computadora». Su rostro se puso rojo. «Esperanza, no podemos jugar estos juegos. Me llamó el banco esta mañana. Dicen que el pago de la hipoteca fue rechazado». «¡Qué extraño!», respondí, fingiendo sorpresa mientras organizaba unos papeles en mi escritorio. «¿No les dijiste que tus problemas económicos no son responsabilidad de nadie más?». Eso fue diferente. Estaba molesta por lo de la laptop. «No, Patricia. Eso fue exactamente lo que pensabas. Durante 3 años has estado viviendo con mi dinero mientras te jactabas de tu independencia. Ayer simplemente decidiste que era hora de demostrar qué tan independiente realmente eres». Patricia se sentó en la silla frente a mi escritorio, su actitud desafiante comenzando a desmoronarse. «Esperanza, por favor.
Los niños no pueden quedarse sin casa. Tienes 30 días para encontrar una solución, el mismo tiempo que Valentina va a necesitar para conseguir una nueva laptop con el dinero que no está yendo a tu hipoteca. No puedo conseguir $1,200 en 30 días. Sabes que no tengo trabajo fijo, entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de permitir que tus hijos destrozaran algo que valía más de lo que tú aportas mensualmente a tu propia casa. Patricia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico de alguien que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. Por favor, piensa en Mateo y Camila. Ellos no tienen la culpa. Tienes razón. La culpa es tuya por no enseñarles a respetar las cosas ajenas y por humillarme públicamente cuando te pedí que asumieras la responsabilidad por los daños que causaron. Esa tarde, mientras Patricia lloraba en mi oficina, yo estaba calculando exactamente cuánto dinero había gastado en mantener su estilo de vida durante los últimos años. No solo eran los $1,200 mensuales de la hipoteca, también había pagado reparaciones urgentes de la casa, el seguro médico de los niños cuando Patricia no podía costearlo, e incluso algunos de sus gastos de supermercado durante los meses más difíciles. El total era devastador. Más de $50,000 en 3 años. Dinero que podría haber usado para mi propia hija, para nuestro futuro, para emergencias como la que estábamos viviendo ahora. ¿Sabes qué, Patricia? Le dije finalmente. Vas a tener que hacer lo que yo he estado haciendo durante 3 años. Sacrificarte por la familia. La diferencia es que ahora vas a hacerlo por tus propios hijos, no por tu orgullo. Patricia se fue de mi oficina sin decir una palabra más. Pero yo sabía que esto estaba lejos de terminar. Esa noche recibiría llamadas de toda la familia, algunos tratando de mediar, otros tomando bandos. Pero ya no me importaba quién me apoyara y quién no. Por primera vez en años, había puesto los intereses de mi hija por encima de las expectativas familiares. El martes, Patricia intentó una estrategia diferente. En lugar de venir sola, trajo a los niños a mi oficina después de clases. Mateo y Camila estaban claramente ensayados, con disculpas que sonaban mecánicas y promesas de portarse bien en el futuro. Lo sentimos mucho, tía Esperanza, dijo Mateo mirando el suelo. No sabíamos que la laptop era tan importante. Camila agregó, prometo que nunca más voy a tocar las cosas de Valentina. Patricia estaba detrás de ellos, con una expresión que mezclaba esperanza y desesperación. ¿Ves? Entienden que se equivocaron. Todo puede volver a ser como antes. Pero yo había aprendido algo importante en esos últimos días. Los niños aprenden lo que ven en casa. Mateo y Camila no habían desarrollado esa falta de respeto por las cosas ajenas en el vacío. Habían aprendido de una madre que nunca asumía responsabilidades y que siempre encontraba excusas para su mal comportamiento. Aprecio sus disculpas, les dije a los niños, pero una disculpa no repara una computadora rota. Así como prometer portarse bien no paga una hipoteca. Patricia entendió inmediatamente que su estrategia había fallado. ¿En serio vas a dejar a tus sobrinos sin hogar por un berrinche? No es un berrinche, Patricia. Es una consecuencia. Y no soy yo quien los está dejando sin hogar. Eres tú, que nunca aprendiste a vivir dentro de tus posibilidades. Esa noche, Valentina y yo cenamos en silencio. Ella había estado muy callada desde la fiesta, no solo por la laptop perdida, sino porque había visto a su madre tomar una decisión que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Mamá, me dijo finalmente, ¿tía Patricia realmente no sabía que tú pagabas su casa? Lo sabía perfectamente, mi amor, pero era más fácil pretender que no dependía de nadie. ¿Y ahora qué va a pasar con Mateo y Camila? Era una pregunta difícil. Yo no tenía rencor contra mis sobrinos, pero tampoco podía seguir sacrificando el futuro de mi propia hija por las malas decisiones de su madre. Van a aprender algo que su madre nunca les enseñó. Le respondí, que las acciones tienen consecuencias, y que nadie tiene derecho a humillar a las personas que los ayudan. El miércoles, Patricia jugó su última carta. Involucró a toda la familia extendida. Organizó una reunión en casa de mi tía Carmen, supuestamente para resolver el conflicto entre hermanas. Yo sabía que era una emboscada, pero decidí asistir porque quería que todos escucharan mi versión de los hechos. La sala estaba llena. Mis tíos Carmen y Roberto, mi prima Ana con su esposo, mi primo Luis, e incluso algunos vecinos que se habían vuelto cercanos a la familia. Patricia había llegado temprano, claramente para contar su versión primero. Esperanza está siendo irracional, la escuché decir mientras me acercaba a la puerta. Por un accidente infantil, está dispuesta a destruir a toda la familia. Entré en el momento exacto en que Patricia estaba explicando cómo yo había amenazado con dejarlos sin hogar por una travesura de los niños. Su narrativa era cuidadosamente construida.
Ella era la madre soltera luchando por salir adelante. Yo era la hermana amargada que buscaba venganza por cosas que no tenían nada que ver con la situación actual. «Hola a todos», dije, tomando asiento en el único lugar disponible, directamente frente a Patricia. Lamento llegar tarde. Estaba en el banco, arreglando algunos asuntos relacionados con esta situación. Mi tía Carmen, siempre la mediadora familiar, comenzó con su discurso preparado sobre la importancia de la unión entre hermanas, pero yo la interrumpí gentilmente. Antes de que sigamos, creo que todos deberían conocer algunos hechos que Patricia no ha compartido con ustedes. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Durante los siguientes 10 minutos, mostré las transferencias mensuales que había estado haciendo durante 3 años, los pagos del seguro, las cuentas del supermercado, incluso algunos gastos médicos de los niños. La habitación se fue sumiendo en un silencio incómodo, a medida que los números se acumulaban. $52,300 en total. Patricia, dijo mi tío Roberto finalmente. ¿Es cierto esto? Mi hermana había perdido todo el color de su rostro. Esperanza me ayudó durante una época difícil. Eso no significa que ahora pueda chantajearme. No es chantaje, respondí calmadamente. Es simplemente el final de un acuerdo que tú rompiste cuando decidiste humillarme públicamente y negarte a asumir responsabilidad por los daños que causaron tus hijos. Mi prima Ana, que trabajaba como maestra y entendía bien los problemas de disciplina infantil, habló con voz firme. Patricia, si tus hijos rompieron algo que vale $2,000 y te niegas a pagarlo, el problema no es la venganza de Esperanza. El problema es que no estás enseñándoles a asumir responsabilidades. La reunión se prolongó durante 2 horas más, pero el resultado era predecible. La familia se dividió. Algunos apoyaban mi decisión, otros creían que estaba siendo demasiado dura. Pero ya no me importaba la opinión familiar. Lo que importaba era que Patricia finalmente había sido expuesta ante todos como lo que realmente era, una persona que tomaba sin agradecer y que atacaba a quienes la ayudaban. Al final de la reunión, mi tía Carmen me pidió que reconsiderara mi decisión. Piensa en los niños, Esperanza. Llevo 3 años pensando en esos niños, respondí. Ahora es tiempo de que su madre haga lo mismo. Cuando salíamos de la casa, Patricia me alcanzó en el estacionamiento. Esta vez no había lágrimas ni súplicas, solo rabia pura. Esto no ha terminado, me dijo. Voy a encontrar la manera de quedarme en esa casa, con o sin tu ayuda. Me alegra escuchar eso, respondí, abriendo la puerta de mi auto. Siempre supe que tenías más recursos de los que admitías. Ahora todos podremos verlos. Mientras manejaba a casa esa noche, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas en solo una semana. Ya no era la hermana generosa que sacrificaba todo por la familia. Ahora era la hermana que había puesto límites, y algunos familiares no sabían cómo procesar esa nueva versión de mí. Pero por primera vez en años, me sentía en paz con mis decisiones. Valentina merecía una madre que luchara por ella con la misma intensidad con que había luchado por otros. Y Patricia merecía aprender que las acciones tienen consecuencias, sin importar cuánto tiempo tarde la lección en llegar. El viernes de esa primera semana, algo interesante sucedió. Valentina llegó de la escuela con una sonrisa que no había visto desde antes del divorcio. «Mamá, ¿adivina qué?», me dijo, dejando caer su mochila junto a la puerta. La maestra de computación me ofreció usar la laptop del laboratorio después de clases para trabajar en mis proyectos. Dice que puedo quedarme hasta las 6 todos los días. Era un pequeño rayo de esperanza en medio de todo el drama familiar. Al menos mi hija estaba encontrando maneras de seguir adelante con sus sueños, a pesar de los obstáculos. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada de Roberto, el ex esposo de Patricia. No habíamos hablado desde el divorcio, así que su llamada me sorprendió. «Esperanza, me enteré de lo que está pasando con Patricia y la casa», me dijo directamente. «Quería que supieras que si los niños necesitan un lugar temporal donde quedarse, pueden venir conmigo». Era una oferta generosa, pero también reveladora. Roberto estaba dispuesto a llevarse a sus hijos, pero no a ayudar económicamente a Patricia. Eso me confirmó que otras personas también habían llegado al límite con el comportamiento irresponsable de mi hermana. «Te agradezco la oferta, Roberto, pero creo que es importante que Patricia resuelva esta situación por sí misma. Los niños necesitan ver que su madre es capaz de cuidarlos». «Entiendo tu posición», respondió. «Pero también quiero que sepas que Patricia me llamó ayer pidiendo dinero para la hipoteca. Le dije que no». Esa información me sorprendió. Si Roberto había rechazado ayudarla, significaba que Patricia realmente estaba desesperada. El padre de sus hijos,
que pagaba puntualmente la pensión alimenticia, no estaba dispuesto a rescatarla de esta situación. El fin de semana llegó con más drama familiar. Patricia había organizado una campaña en redes sociales, publicando fotos de Mateo y Camila con mensajes emotivos sobre familias que se abandonan en momentos difíciles. Algunos parientes lejanos que no conocían toda la historia comenzaron a comentar, preguntando por qué yo era tan cruel con mis sobrinos. Decidí que era hora de contar públicamente mi versión de los hechos. No quería caer en el juego de las redes sociales, pero tampoco podía permitir que Patricia controlara completamente la narrativa. Publiqué una sola foto, los recibos de transferencia bancaria de los últimos 3 años, con las caras y números de cuenta borrados por privacidad. El pie de foto decía simplemente, 3 años de apoyo silencioso, una laptop de 2.000 horarios destruida, 0 responsabilidad asumida. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Familiares que habían estado criticándome comenzaron a enviar mensajes privados de apoyo. Algunos confesaron que siempre habían sospechado que Patricia tenía más ayuda de la que admitía, pero nunca imaginaron la magnitud de mi sacrificio económico. Mi prima Ana comentó públicamente, ahora entiendo muchas cosas que no tenían sentido antes. Patricia, es hora de que asumas responsabilidad como madre y como persona. Incluso algunos amigos de Patricia comenzaron a cuestionar su versión de los eventos. Una de sus amigas más cercanas comentó, Pat, si tu hermana te ayudó tanto tiempo, lo mínimo que podías hacer era pagar por lo que rompieron tus hijos. Patricia respondió borrando toda su campaña de redes sociales esa misma noche. Pero el daño a su narrativa ya estaba hecho. La familia y los amigos ahora sabían la verdad completa. El lunes de la segunda semana, Patricia apareció nuevamente en mi oficina, pero esta vez con una estrategia completamente diferente. Venía acompañada de un hombre que no reconocí, elegante, bien vestido, claramente con dinero. Esperanza, quiero presentarte a Mauricio, me dijo con una sonrisa que no había visto en años. Nos conocimos el fin de semana pasado. Mauricio era arquitecto, divorciado, con un negocio próspero. Patricia había trabajado rápido para encontrar una nueva fuente de ingresos. Lo que no esperaba era lo directo que sería este hombre. Esperanza, Patricia me contó sobre su situación, me dijo Mauricio sin rodeos. También investigué un poco por mi cuenta. Creo que es admirable lo que hiciste por tu hermana, pero también entiendo por qué decidiste parar. Patricia se veía incómoda. Claramente, esta no era la conversación que había planeado. Le dije a Patricia que estaría dispuesto a ayudarla con la hipoteca, continuó Mauricio. Pero solo si acepta algunas condiciones. Las condiciones eran interesantes. Patricia tendría que conseguir un trabajo de tiempo completo en 30 días, asumir completamente los gastos de la casa en 6 meses, y hacer que sus hijos pagaran por la laptop de Valentina con su dinero de mesada durante el próximo año. Básicamente, me explicó Mauricio en privado mientras Patricia esperaba afuera, quiero asegurarme de que aprenda a ser responsable antes de comprometerme más seriamente con esta relación. Era una jugada inteligente. Mauricio estaba interesado en Patricia, pero no estaba dispuesto a convertirse en su próximo patrocinador económico sin garantías de cambio. Patricia aceptó las condiciones, pero yo podía ver en sus ojos que estaba calculando cómo manipular la situación a su favor una vez que tuviera asegurado el apoyo de Mauricio. Me alegra que hayas encontrado una solución, le dije a Patricia sinceramente. Pero quiero que quede claro, mi ayuda económica terminó permanentemente. Esta nueva oportunidad depende completamente de ti. Esa tarde, Valentina y yo fuimos a una tienda de computadoras. Con el dinero que ya no iba hacia la hipoteca de Patricia, pude comprarle una laptop aún mejor que la original. Pero lo más importante era la lección que ambas habíamos aprendido. A veces, proteger tu propia dignidad es más valioso que mantener la paz familiar. Mamá, me dijo Valentina mientras salíamos de la tienda, ¿crees que tía Patricia realmente va a cambiar? No lo sé, mi amor, respondí honestamente, pero esa ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que nosotras crezcamos y aprendamos de esta experiencia. Durante las siguientes semanas, observé desde la distancia cómo Patricia intentaba adaptarse a sus nuevas circunstancias. Mauricio resultó ser más inteligente de lo que ella había anticipado. No solo exigía que cumpliera sus condiciones, sino que también había puesto límites claros sobre su relación con los niños. Mateo y Camila necesitan aprender disciplina, le había dicho, según me contó mi tía Carmen. Si van a vivir en mi casa eventualmente, van a seguir mis reglas. Patricia descubrió que conseguir un trabajo de tiempo completo era más difícil de lo que esperaba. Sus habilidades estaban desactualizadas,
y su actitud durante las entrevistas no la ayudaba. Después de 3 semanas de búsqueda, finalmente consiguió un puesto como cajera en un supermercado, ganando menos de la mitad de lo que yo le había estado dando mensualmente. Los niños, por su parte, estaban aprendiendo el valor del dinero de una manera que nunca antes habían experimentado. Mauricio había establecido un sistema de mesadas basado en responsabilidades domésticas, y cada peso que ganaban se destinaba a pagar la laptop de Valentina. «Es injusto», se quejó Camila durante una reunión familiar. «¿Por qué tenemos que pagar por algo que fue un accidente?» Mi tía Carmen, que ahora conocía toda la historia, respondió con firmeza. «Porque así es como funciona la vida real, Camila. Cuando rompes algo, lo pagas. Y cuando lastimas a alguien, pides disculpas de verdad». Un mes después de la fiesta de cumpleaños, Patricia y yo nos encontramos casualmente en el supermercado donde ahora trabajaba. Llevaba el uniforme de la tienda y se veía cansada, pero había algo diferente en su postura. Por primera vez en años, no parecía estar actuando. «Hola, Esperanza», dijo simplemente, sin la tensión que había caracterizado nuestros encuentros recientes. «Hola, Patricia. ¿Cómo van las cosas?» «Difíciles», admitió, algo que nunca antes había hecho. «Pero estoy aprendiendo». No fue una disculpa formal, pero era lo más cerca que Patricia había estado jamás de reconocer que había estado equivocada. Hablamos brevemente sobre los niños, sobre el trabajo, sobre Mauricio. La conversación fue civil, incluso cordial, pero ambas sabíamos que nuestra relación había cambiado para siempre. «Esperanza», me dijo cuando me estaba yendo, «nunca te di las gracias por esos 3 años. Debería haberlo hecho. Coincidí. «Pero lo que más lamento es que tardaste tanto en aprender a valorar la ayuda que recibías». Esa noche, mientras ayudaba a Valentina con un proyecto en su nueva laptop, reflexioné sobre todo lo que había pasado en las últimas semanas. Mi hija había vuelto a ser la estudiante brillante que siempre fue, y yo había recuperado algo que no sabía que había perdido: el respeto por mí misma. «Mamá», me dijo Valentina mientras guardaba su trabajo. «Mateo me entregó $20 hoy en la escuela. Dice que es el primer pago por mi laptop». Era un progreso pequeño, pero significativo. Los niños estaban aprendiendo, lentamente, sobre responsabilidad y consecuencias, y por primera vez, ese aprendizaje no dependía de mi sacrificio. 2 meses después de la fiesta, recibí una invitación inesperada. Patricia se casaría con Mauricio en una ceremonia pequeña e íntima. La invitación incluía una nota manuscrita. «Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotras, pero me gustaría que estuvieras ahí. Has sido parte importante de mi vida, incluso cuando no supe valorarlo». Decidí asistir, no por Patricia, sino porque quería ver por mí misma si los cambios en mi hermana eran reales o temporales. Mauricio había demostrado ser un hombre de palabra. La casa estaba siendo transferida gradualmente a nombre de él, con la condición de que Patricia mantuviera su trabajo y contribuyera económicamente. La ceremonia fue sencilla, en el jardín de la casa familiar. Patricia se veía diferente, más madura, menos preocupada por impresionar a otros. Mateo y Camila tenían nuevas responsabilidades como parte de la familia reconstituida, y se notaba que estaban adaptándose a un sistema de reglas más estricto pero más justo. Durante la recepción, Patricia se acercó a mí con una copa de vino en la mano. «Quería que supieras que los niños han juntado $200 hasta ahora. Mauricio dice que van bien con el plan de pagos. Me alegra saber eso», respondí sinceramente. «También quería decirte algo más», continuó, su voz más seria. «Mauricio me hizo ver algunas cosas sobre la manera en que te traté todos estos años. No solo lo de la laptop, todo lo anterior también. Era lo más cerca que Patricia había estado de una disculpa real. No era perfecta, pero reconocía que había habido un patrón de comportamiento problemático, no solo un incidente aislado. «Patricia», le dije, «me alegra que estés en un mejor lugar, pero quiero que entiendas algo. Lo que hice no fue venganza, fue protección. Protección para mi hija y para mí misma». Ella asintió lentamente. «Lo entiendo ahora, y lamento que tuviera que llegar tan lejos para aprenderlo. No hubo abrazos dramáticos ni reconciliaciones emotivas, pero había un entendimiento mutuo que no existía antes. Patricia había aprendido que las acciones tienen consecuencias, y yo había aprendido que establecer límites no me convertía en una mala persona. 6 meses después de la fiesta de cumpleaños que cambió todo, Valentina y yo asistimos a la presentación final de su proyecto de diseño gráfico. La laptop que había reemplazado a la original había sido la herramienta perfecta para que desarrollara sus habilidades, y ahora tenía una carpeta impresionante de trabajos. «Mamá», me dijo después de su presentación,
Quiero agradecerte por pelear por mí ese día. Siempre voy a pelear por ti, mi amor. Esa es mi responsabilidad como tu madre. Durante la celebración familiar posterior, Mateo se acercó tímidamente a Valentina. Prima, aquí tienes otros $50. Mauricio dice que ya llevó la mitad del pago total. Valentina aceptó el dinero con gracia, pero pude ver en sus ojos que la experiencia le había enseñado algo valioso sobre el valor de las cosas y el respeto hacia los demás. Patricia también estaba ahí, trabajando como parte del equipo de catering del evento. Era un trabajo de fin de semana que había conseguido para ganar dinero extra, demostrando que los cambios en su actitud hacia el trabajo eran genuinos. «Se ve feliz», comentó mi tía Carmen, observando a Patricia mientras servía los aperitivos. «Se ve responsable», corregí, y eso es mejor que la felicidad superficial que tenía antes. Esa noche, mientras Valentina subía su proyecto final a su portafolio digital, yo repasaba las cuentas del mes. Por primera vez en 3 años, mi presupuesto familiar estaba equilibrado. Los $1,200 que ya no iban hacia la hipoteca de Patricia se habían convertido en un fondo de emergencia, clases extras para Valentina y pequeños lujos que no habíamos podido permitirnos durante años. «¿Sabes qué, mamá?», me dijo Valentina desde su escritorio. «Creo que la nueva laptop es mejor que la original». «¿Por qué dices eso?» «Porque esta me la gané de verdad. La anterior era solo un regalo. Esta representa todo el trabajo duro que hiciste para protegerme». Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. A veces, la mejor lección que puedes darle a tus hijos no es sobre perdón o tolerancia, sino sobre dignidad personal y la importancia de defender lo que es justo. Un año después de la fiesta que cambió nuestras vidas, Patricia me invitó a almorzar para hablar. Era la primera vez que nos reuníamos a solas desde su boda, y yo no estaba segura de qué esperar. Nos encontramos en un restaurante sencillo cerca de su trabajo. Patricia llegó en uniforme, directamente desde su turno matutino en el supermercado. Se veía cansada pero satisfecha, algo que no había visto en ella durante años. «Quería contarte algunas cosas», me dijo después de ordenar. «Mauricio y yo estamos pensando en expandir el negocio. Me ofreció un puesto administrativo que pagaría mucho mejor que el trabajo actual. Era una buena noticia, pero pude percibir que había algo más. También quería pedirte perdón», continuó, «no solo por lo de la laptop, sino por todos esos años en que di por sentado tu ayuda. No sabía valorar lo que tenía hasta que lo perdí. Esta vez sí era una disculpa real. No había excusas, no había justificaciones, solo reconocimiento de la responsabilidad personal. Te acepto la disculpa, Patricia», le respondí, «pero más importante que eso, me alegra ver que realmente has cambiado. Los niños también han cambiado», me dijo con orgullo. «Mateo terminó de pagar la laptop el mes pasado, y Camila está ahorrando para comprarle un regalo de cumpleaños a Valentina. Mauricio les enseñó que el dinero se gana, no se da». Hablamos durante 2 horas sobre nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros planes futuros. Por primera vez en años, sentí que estaba hablando con mi hermana real, no con la versión manipuladora que había dominado nuestras interacciones durante tanto tiempo. «¿Crees que algún día podremos volver a ser cercanas?», me preguntó cuando nos estábamos despidiendo. «Creo que ya estamos en el camino», respondí honestamente. «Pero va a ser una relación diferente. Una relación entre iguales, donde ambas asumimos nuestras responsabilidades». Patricia asintió, entendiendo que el cambio había sido permanente. Ya no era la hermana menor irresponsable que dependía de mi generosidad. Ahora era una mujer adulta que había aprendido, aunque tarde, a valerse por sí misma. Mientras manejaba de regreso a casa, reflexioné sobre todo el dolor y crecimiento que habíamos experimentado durante ese año. La laptop destrozada había sido solo el catalizador. El verdadero problema había sido años de dinámicas familiares tóxicas que nadie había querido confrontar. Al tomar esa decisión en el jardín de Patricia, no solo había defendido a mi hija, había defendido el principio de que el amor familiar no debe usarse como excusa para el abuso o la falta de respeto. Había establecido que la generosidad tiene límites, y que esos límites son necesarios para relaciones saludables. Esa noche, mientras Valentina me mostraba su último proyecto de diseño, me sentí profundamente satisfecha con las decisiones que había tomado. Mi hija tenía una nueva laptop, una educación valiosa sobre la justicia, y una madre que había demostrado que estaba dispuesta a luchar por ella sin importar las consecuencias familiares. Patricia tenía un nuevo matrimonio, un trabajo estable, y la dignidad que viene de ganarse las cosas por mérito propio. Sus hijos tenían una educación sobre responsabilidad que les serviría toda la vida, y yo tenía algo que había perdido durante años de sacrificio no reconocido:
respeto por mí misma y la certeza de que había hecho lo correcto, incluso cuando lo correcto fue lo más difícil. La venganza, descubrí, no siempre tiene que ver con lastimar a otros. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus propias decisiones, mientras tú te enfocas en proteger y construir lo que realmente importa. 2 años después de aquel día que cambió todo, recibí una llamada que no esperaba. Era Mauricio, el esposo de Patricia, con noticias que me sorprendieron. Esperanza, necesito contarte algo importante, me dijo con voz seria. Patricia está embarazada. La noticia me impactó de múltiples maneras. Por un lado, me alegraba que mi hermana hubiera encontrado la estabilidad necesaria para expandir su familia. Por otro, me preocupaba que un nuevo bebé pudiera hacerla volver a sus antiguos patrones de irresponsabilidad. ¿Cómo se siente Patricia con la noticia?, pregunté. Asustada pero emocionada, respondió Mauricio. Lo que más me sorprende es cómo ha cambiado su actitud. En lugar de asumir que yo me haré cargo de todo, ya está planificando cómo vamos a ajustar nuestro presupuesto y responsabilidades. Era una evolución notable. La Patricia de años anteriores habría visto el embarazo como una excusa para dejar su trabajo y depender completamente de su pareja. Esta nueva versión estaba pensando en términos de responsabilidad compartida y sostenibilidad económica. Quería preguntarte si estarías dispuesta a ser la madrina, continuó Mauricio. Sé que las cosas fueron difíciles entre ustedes, pero Patricia realmente quiere que seas parte de la vida de este bebé. La invitación me conmovió. Era una señal de que Patricia valoraba genuinamente nuestra relación reconstruida y quería que yo formara parte de los momentos importantes de su nueva vida. Acepté, pero con una condición. Estaré encantada de ser madrina, pero quiero que quede claro que mi papel será el de tía amorosa, no el de respaldo económico de emergencia. Mauricio se rió. Patricia dijo que dirías exactamente eso, y está completamente de acuerdo. De hecho, ella misma sugirió que estableciéramos esa claridad desde el principio. El bebé nació 6 meses después, una niña a la que llamaron Esperanza, en mi honor. Fue uno de los gestos más significativos que Patricia había hecho jamás, reconociendo públicamente el papel que yo había jugado en su crecimiento personal. Durante el bautizo, mientras sostenía a mi ahijada recién nacida, Patricia se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Quiero que sepas, me dijo en voz baja, que esta niña va a crecer conociendo la historia completa. Va a saber que su tía Esperanza me enseñó las lecciones más importantes de mi vida, incluso cuando fue doloroso aprenderlas. Era el reconocimiento final que había estado esperando durante años. No solo una disculpa por los errores del pasado, sino un compromiso de enseñar a la siguiente generación sobre responsabilidad, gratitud y respeto. Valentina, ahora de 14 años y con un talento excepcional para el diseño gráfico, se había convertido en una hermana mayor maravillosa para la pequeña Esperanza. Verla interactuar con su nueva prima me recordó que todo el dolor y conflicto de años anteriores había valido la pena si había resultado en personas más fuertes y conscientes. Mateo y Camila, ahora adolescentes, habían desarrollado una relación completamente nueva conmigo. Ya no era la tía que los toleraba por obligación familiar, sino alguien que respetaban porque había establecido límites claros y justos. Habían aprendido que el amor verdadero a veces requiere disciplina y consecuencias. Tía Esperanza, me dijo Camila durante la celebración del bautizo, quería que supieras que lo que pasó con la laptop me cambió la vida. Ahora cuando quiero algo, trabajo para conseguirlo en lugar de esperar que alguien más me lo dé. Era exactamente la lección que había esperado que aprendieran, aunque había tomado años para que se manifestara completamente. El último día de ese año, mientras revisaba las fotos familiares acumuladas durante los meses anteriores, me di cuenta de algo extraordinario. En las imágenes recientes, todos se veían genuinamente felices. No era la felicidad superficial de épocas anteriores, cuando los problemas se escondían bajo sonrisas forzadas. Era la satisfacción profunda que viene de relaciones auténticas y responsabilidades asumidas. Patricia trabajaba medio tiempo mientras cuidaba a la bebé, pero ya había comenzado a planificar su regreso gradual al trabajo completo. Mauricio había expandido su negocio, y ahora Patricia manejaba la parte administrativa, demostrando habilidades que nunca había desarrollado cuando dependía de otros. Valentina había ganado una beca parcial para estudiar diseño gráfico en la universidad, resultado directo del portafolio que había desarrollado con su nueva laptop. Su éxito era evidencia tangible de que defender sus intereses había sido la decisión correcta.
y yo había encontrado un equilibrio entre ser generosa con mi familia y proteger mis propios intereses. Ya no era la hermana que se sacrificaba en silencio, ni tampoco la hermana que rechazaba toda ayuda. Era simplemente una mujer que había aprendido a amar con límites saludables. La noche de Año Nuevo, mientras toda la familia se reunía para celebrar, Patricia propuso un brindis inesperado. «Quiero brindar por mi hermana Esperanza», dijo, alzando su copa de sidra, «que me enseñó que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer por alguien es obligarlo a crecer». El brindis fue acompañado por aplausos de toda la familia. Incluso mis tíos, que inicialmente habían cuestionado mi decisión de cortar el apoyo económico, ahora reconocían que había sido necesario para el crecimiento de Patricia. Mientras observaba a mi familia extendida esa noche, me di cuenta de que habíamos logrado algo raro. Habíamos transformado una crisis destructiva en una oportunidad de crecimiento real. No había sido fácil, y no había sido rápido, pero había sido genuino. La pequeña Esperanza dormía en mis brazos mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Esta niña crecería en una familia donde el amor y la responsabilidad iban de la mano, donde las acciones tenían consecuencias, y donde cada persona era valorada por sus contribuciones reales, no por sus manipulaciones emocionales. Esa era mi verdadera venganza. No había destruido a mi hermana, sino que había creado las condiciones para que se destruyera y reconstruyera a sí misma de una manera más saludable. Patricia había perdido el lujo de la irresponsabilidad, pero había ganado la dignidad de la autosuficiencia. Y yo había ganado algo aún más valioso, la certeza de que defender lo correcto, incluso cuando es doloroso, siempre vale la pena. Mi hija había visto a su madre pelear por ella cuando importaba, y esa lección le serviría para toda la vida. Mientras el nuevo año comenzaba, supe que cualquier desafío futuro lo enfrentaríamos como una familia verdaderamente unida, no por dependencia o manipulación, sino por respeto mutuo y amor genuino. Y eso, más que cualquier venganza, era lo que realmente había estado buscando todo este tiempo. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.